Las puertas del ascensor se cerraron con un susurro tras ella. 30 pisos de mármol inmaculado se extendían frente a ella, vacío salvo por un hombre y su carrito de conserje. Los tacones de aguja de Cassandra Blake marcaban el ritmo contra la piedra al acercarse. Su blazer Armani, inmaculado como la escarcha invernal. Ryan Hayes no levantó la vista del charco que fregaba. Sus movimientos eran metódicos, casi militares en su precisión. El aroma a lejía industrial se mezclaba con su perfume Tom Ford, una colisión de mundos que no deberían encontrarse. Se detuvo a centímetros de sus botas gastadas, lo suficientemente cerca como para ver el hilo plateado entre su cabello oscuro. «Golpéame y me casaré contigo», sonrió con sorna, las palabras destilando veneno envuelto en seda. El trapeador se detuvo en sus manos. Cuando finalmente levantó la vista, algo antiguo y peligroso brilló allí, algo que transformó el pasillo en un campo de batalla. Su desgastada placa de seguridad reflejó la luz del techo como una medalla de honor. No te gustará lo que pase después. El juego había comenzado, pero las reglas acababan de cambiar. 8 meses antes, Ryan había estado en ese mismo vestíbulo de mármol, con su currículum en manos que aún temblaban por tantas noches de insomnio. El contrato de arrendamiento del apartamento vencía en 2 semanas. Los zapatos escolares de Tyler tenían agujeros que dejaban entrar la lluvia. La cuenta de ahorros marcaba 1,743 pesos, insuficiente para la compra, y mucho menos para su dignidad. Había solicitado puestos de seguridad, puestos de informática, cualquier cosa que pudiera aprovechar su experiencia. Pero todas las entrevistas terminaban igual. Sonrisas amables que nunca llegaban a sus ojos, promesas de llamar que nunca se cumplían. Blake Technologies había sido su última oportunidad. El puesto de conserje pagaba el salario mínimo, pero incluía seguro médico. Tyler necesitaba su medicación para el asma. Ryan necesitaba tragarse lo que le quedaba de orgullo. Esperaba el rechazo, incluso lo había preparado. Lo que no esperaba era que la mismísima Cassandra Blake entrara en la sala de entrevistas, llenando el espacio como agua helada. «No contrato a gente como tú», había dicho ella, con la voz interrumpiendo sus respuestas cuidadosamente ensayadas. Sus dedos tamborileaban contra la mesa de cristal, cada golpe resonando como un mazo. Los formularios de autorización de seguridad yacían dispersos entre ellos, evidencia de una vida que él había intentado dejar atrás. Echó un vistazo a su historial militar y algo cambió en su expresión, algo que casi parecía reconocimiento. Pero lo había contratado de todos modos. La contradicción lo había desconcertado durante meses. Los directores ejecutivos no solían involucrarse en las decisiones de contratación de personal de limpieza. Sin embargo, allí estaba ella, observándolo trabajar, buscando excusas para pasar por delante de sus puestos de limpieza, siempre observando, siempre calculando, como si esperara algo. Ahora, de pie en el pasillo vacío con su desafío entre ellos, Ryan finalmente comprendió lo que había estado esperando. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras ásperas sobre sus rasgos perfectamente serenos. Su sonrisa tenía el filo de una cuchilla, hermosa y letal a partes iguales. Esperaba que él cediera, que se disculpara por siquiera mirarla a los ojos. En cambio, enderezó los hombros y la miró fijamente. El mango de la fregona le resultaba familiar, como el peso de las armas que alguna vez había llevado en lugares donde la vacilación significaba la muerte. ¿Qué propones exactamente? Su voz no transmitía la diferencia que estaba acostumbrada a oír de los empleados. Cassandra arqueó ligeramente las cejas, la única señal de sorpresa que se permitió. Sacó su teléfono, deslizando los dedos por la pantalla con la eficiencia propia de la práctica. Nuestro sistema de ciberseguridad fue violado ayer. Nuestro mejor equipo de TI ha estado trabajando sin descanso y no ha logrado ningún progreso. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Arréglalo en 48 horas y cumpliré mi palabra. Si fallas, estás despedido. El silencio se extendió entre ellos, cargado de implicaciones.
A través de las ventanas del suelo al techo, la ciudad brillaba 30 pisos más abajo, ajena al enfrentamiento que se desarrollaba en la torre corporativa. La mente de Ryan repasaba las posibilidades a toda velocidad. Una brecha de ciberseguridad en una contratista de defensa era un asunto serio. El tipo de problema que podía derrumbar empresas y acabar con carreras. Pensó en Tyler, probablemente sentado a la mesa de la cocina en ese mismo momento, luchando con la tarea a la luz de su única lámpara buena. El chico merecía algo mejor que ropa usada y cereales genéricos. Merecía un padre que pudiera proporcionarle algo más que solo supervivencia. 48 horas. Repitió Ryan, saboreando las palabras. ¿Cuándo empezar? Ahora la sonrisa de Cassandra se ensanchó, depredadora y complacida. Giró sobre sus talones y caminó hacia el ascensor ejecutivo, sus tacones golpeando el mármol con un ritmo entrecortado. Sala de conferencias 12. Le pediré a nuestro director de TI que le informe sobre lo que han encontrado hasta ahora. Se detuvo en las puertas del ascensor, con un dedo con manicura impecable sobre el botón de llamada. Ayes, no te avergüences. Las puertas del ascensor se cerraron tras ella, como la tapa de un ataúd. Ryan se quedó solo en el pasillo, todavía agarrando el mango de su trapeador, mientras un peso de la imposibilidad se apoderó de sus hombros. Bajó la mirada hacia su uniforme, la camisa azul con el logo de Black Technologies bordado en hilo plateado, los pantalones que habían visto décadas mejores, las botas de trabajo que lo habían ayudado a superar más batallas de las que cualquier hombre debería librar. Su reflejo lo miraba desde el suelo de mármol pulido, fracturado y distorsionado, pero bajo la superficie podía ver rastros del hombre que solía ser. Capitán Ryan Ayes, especialista en operaciones cibernéticas del Ejército de los Estados Unidos. El hombre que había rastreado a hackers enemigos a través de laberintos digitales mientras los morteros caían sobre su base. El hombre que había asegurado redes clasificadas con la misma precisión metódica que ahora aplicaba al fregar suelos. La sala de conferencias 12 olía a café rancio y desesperación. 3 especialistas en informática levantaron la vista al entrar, con rostros que iban desde la confusión hasta la hostilidad abierta. El más joven, recién salido de la universidad, a juzgar por su aspecto, se rió. ¿En serio? Van a traer al conserje. Sus colegas intercambiaron miradas, de esas que decían mucho sobre su opinión sobre la última decisión de la gerencia. Ryan ignoró las risitas y se concentró en la pared de monitores que mostraban líneas de código. Su ojo experto captó patrones de inmediato, la elegante firma de un ataque sofisticado. No se trataba de un programador buscando atención. Era trabajo profesional, militar, el tipo de brecha que llegaba a los titulares y acababa con carreras. ¿Cuál es el punto de entrada?, preguntó, acercando una silla a la terminal principal. Los especialistas dejaron de reír. Algo en su voz, la serena autoridad que emanaba de años de mando, los hizo detenerse. La mayor, una mujer con cabello canoso y ojos cansados, señaló la pantalla principal. Comenzó en el sistema de correo electrónico. Ataque de pesca submarina dirigido a nuestra división de contratos gubernamentales. Su voz transmitía el agotamiento de alguien que llevaba horas librando una batalla perdida. Pero eso fue solo el primer paso. Ya están metidos en nuestra infraestructura. No podemos saber a qué han accedido ni hasta dónde han penetrado. Ryan estudió los vectores de ataque, mientras su mente catalogaba automáticamente patrones y posibilidades. Era un trabajo sofisticado, el equivalente digital de una operación de las fuerzas especiales. Quienquiera que estuviera detrás de esto sabía exactamente lo que buscaban. La pregunta era si ya lo habían encontrado. Sus dedos se movían por el teclado con una memoria muscular más antigua que su carrera como conserje. El código fluía por la pantalla como un idioma familiar, uno que había hablado con fluidez en otra vida. La sala se quedó en silencio a su alrededor cuando los especialistas se dieron cuenta de que estaban viendo algo inesperado. No era un conserje tropezando en su dominio.
Era un profesional en acción. Las horas se confundían. El café se enfriaba en tazas olvidadas. Los especialistas gradualmente dejaron de cuestionar su presencia y comenzaron a estar pendientes de cada palabra. Ryan rastreó el ataque a través de capas de seguridad, siguiendo migas de pan digitales a través de un laberinto diseñado para confundir y desviar. Pero había cazado presas más grandes en terrenos más peligrosos. El descubrimiento llegó a las 2 de la mañana. Una sola línea de código enterrada en lo profundo de una subrutina que debería haber sido inocua. Pero Ryan reconoció la firma, una huella digital que había visto antes en informes clasificados. Se le heló la sangre al comprender las implicaciones. No se trataba de espionaje corporativo aleatorio. Era un objetivo, personal. Alguien que sabía exactamente quién era Ryan Hayes. Se recostó en su silla, con el peso de la comprensión asentándose a su alrededor como una armadura. Al otro lado de la ciudad, Tyler dormía en su pequeño apartamento, confiando en que su padre mantendría intacto su frágil mundo. Pero ese mundo estaba a punto de complicarse mucho más. El edificio de oficinas a las 3 de la madrugada parecía una tumba. Los guardias de seguridad hacían sus rondas en pasillos lejanos mientras Ryan trabajaba solo. La única luz, proveniente de varios monitores, proyectaba sombras azules en su rostro. Había enviado al equipo de T a casa hacía horas con instrucciones de regresar a las 8. Algunas batallas estaban destinadas a librarse en solitario. El ataque era sofisticado, pero tenía un fallo fatal. Era demasiado personal. Quienquiera que lo hubiera orquestado lo había hecho específicamente contra Ryan, lo que significaba que había dejado rastros de su identidad esparcidos por el código como migas de pan. Solo tenía que seguirlos hasta casa. Sus dedos revoloteaban por el teclado, desmenuzando el ataque capa por capa. Cada línea de código contaba una historia. Cada exploit revelaba una opción. Y lenta e inevitablemente, comenzó a surgir una imagen. Los atacantes no habían atacado a Black Technologies al azar. Habían ido específicamente tras archivos relacionados con contratos militares. Archivos a los que la autorización de seguridad de Ryan le habría dado acceso en su vida anterior. El ascensor sonó tras él. Ryan no se giró, pero sintió su presencia como electricidad estática antes de que ella hablara. «Veo que sigues aquí». La voz de Cassandra rompió el silencio. De alguna manera diferente en la oscuridad previa al amanecer. Menos cortante, más humano. Tus atacantes cometieron un error, dijo Ryan sin levantar la vista. Se lo tomaron a mal. Su reflejo lo miraba desde la pantalla negra del monitor, cubierto de barba incipiente, exhausto, pero concentrado con una intensidad que nada tenía que ver con el trabajo de limpieza. Cassandra se acercó, sus tacones amortiguados por la alfombra de la sala de conferencias. Bajo el resplandor azul de los monitores, parecía más joven, más vulnerable. La armadura corporativa seguía ahí, pero empezaban a aparecer grietas. ¿Qué clase de error? Ryan finalmente se giró para mirarla, y algo en su expresión la hizo retroceder. Del tipo que me dice que saben exactamente quién soy y por qué estoy aquí. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para expresar. Ella se hundió en la silla frente a él. Su postura perfecta finalmente mostraba signos de tensión. Ryan Hayes, capitán, operaciones cibernéticas, Fort Gordon, 3 periodos en Afganistán. Medalla por servicio distinguido, corazón púrpura. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente al hablar. Sé exactamente quién eres. Aquello lo golpeó como un puñetazo. Todos estos meses había creído ser invisible, una víctima más de los recortes presupuestarios y la reducción del ejército, reducido a vender un trapeador por el salario mínimo. Pero ella lo sabía, siempre lo había sabido. ¿Entonces por qué? La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. Cassandra guardó silencio un largo rato, mirando su reflejo en la pulida superficie de la mesa de conferencias. Cuando por fin habló,
Su voz era apenas un susurro. Porque te debía la vida, y no sabía cómo pagar esa deuda sin destruir el poco orgullo que te quedaba. Las palabras flotaban entre ellos como un puente que ninguno esperaba cruzar. Ryan sintió un cambio en su pecho, un reconocimiento que iba más allá de nombres y rostros. En la tenue luz de la sala de conferencias, con la ciudad durmiendo 30 pisos más abajo, el pasado finalmente alcanzó al presente. Provincia de Elmond, 2014. La voz de Cassandra cargaba con el peso de los años. Yo era el mayor Black entonces, oficial de inteligencia. Sacaste a mi equipo de ese recinto cuando los talibanes invadieron nuestra posición. Su risa no tenía humor. Me salvaste la vida y perdiste a 3 de tus hombres en el intento. El recuerdo lo golpeó como metralla, polvo y disparos, y el peso de la responsabilidad lo aplastó al tomar decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Intentó olvidar Afganistán, enterrar los fantasmas junto con su uniforme, pero algunas cosas se negaron a permanecer enterradas. Te acordaste de mí, continuó, con la voz más fuerte. Incluso cubierto de sangre y polvo, me miraste a los ojos y dijiste, todos regresan a casa. Y de alguna manera lo hicimos. Señaló los monitores que los rodeaban. Cuando vi tu solicitud, no podía creerlo. El capitán Hayes se vio obligado a solicitar trabajo de custodia. Estaba mal. Pero no podía simplemente darte un puesto que no te habías ganado. Lo habrías visto claro. Ryan asimiló esta revelación, sintiendo que las piezas de un rompecabezas finalmente encajaban. La oferta de trabajo que surgió de la nada. La forma en que lo veía trabajar, el desafío que debería haber sido imposible de afrontar para un conserje. Así que esperaste una crisis que me obligara a actuar. Esperé una oportunidad para dejarte ser quien realmente eres. Cassandra corrigió. Sin caridad, sin piedad, solo demostrándote a ti misma que el capitán Hayes no se ha ido. Solo lleva un tiempo limpiando pisos. La honestidad en su voz era cruda, sin el filtro del pulido corporativo. Por primera vez desde que la conocía, Cassandra Blake parecía humana, vulnerable, real. La fachada de reina de hielo se había desvanecido, revelando algo mucho más peligroso, una mujer que entendía perfectamente lo que significaba el honor. Ryan volvió a sus monitores, pero su atención había cambiado. Ya no se trataba solo de conservar su trabajo. Ni siquiera se trataba de demostrar que era digno de su respeto. Se trataba de algo más importante, de segundas oportunidades y del peso de viejas deudas. De Tyler durmiendo plácidamente a 30 metros de distancia, confiando en que su padre haría del mundo un lugar seguro. El ataque se originó en una granja de servidores en Moldova, dijo con voz firme y profesional. Pero los verdaderos controladores están aquí, en la ciudad. Están usando esto como prueba de campo para algo más grande. Cuando sus dedos bailaron sobre el teclado, mostrando diagramas de red y vectores de ataque. Precisión militar, recursos gubernamentales. Esto no es espionaje corporativo. Es reconocimiento. Cassandra se inclinó hacia adelante, sus instintos empresariales anulando las revelaciones personales. ¿Reconocimiento para qué? La expresión de Ryan se tornó sombría a medida que los datos fluían por las pantallas para identificar nuestros contratos de defensa. Específicamente, el nuevo sistema de comunicación satelital que estamos desarrollando para el Comando de Operaciones Especiales. Las implicaciones los afectaron a ambos simultáneamente. No se trataba solo de Blake Technologies. Se trataba de seguridad nacional. El peso de la responsabilidad se posó sobre los hombros de Ryan como un abrigo familiar. Lo había usado en Afganistán, lo había llevado. Entre tiroteos y decisiones imposibles. Pensó que lo había dejado atrás con su uniforme, pero algunas tareas trascendían la jubilación. Algunas batallas te seguían a casa. ¿Cuánto tiempo nos queda? La voz de Cassandra era firme, pero Ryan podía oír la tensión subyacente. El director ejecutivo había vuelto, dejando de lado las revelaciones personales en favor de las amenazas inmediatas.
Llevan semanas, quizá meses, mapeando nuestros sistemas. Ryan sacó los registros de la red, rastreando patrones de intrusión como un cazador siguiendo pistas, pero aún no han encontrado lo que buscan. Los protocolos de comunicación por satélite están almacenados en un sistema aislado, físicamente desconectado de nuestra red principal. Entonces, ¿por qué no han entrado físicamente? La sonrisa de Ryan no era cálida. Porque no pueden burlar la seguridad del edificio sin activar alertas. Pero si pueden descifrar nuestros protocolos de administración remotamente, pueden anular los sistemas de seguridad desde dentro. Señaló las pantallas que los rodeaban. Todo este ataque es solo una llave para abrir la puerta principal. Las piezas se encajaban con precisión militar. Quienquiera que estuviera detrás de esto había estudiado las tecnologías de Blake como si fueran un objetivo, había mapeado sus defensas, identificado sus debilidades, pero había cometido un error crucial. Había subestimado al conserje. Los dedos de Ryan volaban sobre el teclado mientras empezaba a idear contramedidas. Ya no se trataba solo de tapar agujeros de seguridad. Se trataba de cambiar las tornas usando los propios métodos de los atacantes contra ellos. En Afganistán, había aprendido que la mejor defensa era a menudo un ataque devastador. Ahí tienes, dijo, señalando una cascada de datos que fluían por el monitor principal. He aislado su estructura de mando. 3 nodos principales, todos comunicándose a través de canales cifrados. Su voz transmitía la confianza de un hombre en su elemento. Puedo derribarlos uno por uno, pero necesito acceso administrativo a los sistemas de seguridad principales. Cassandra ya estaba buscando su teléfono. ¿Qué necesitas? Acceso root a todo. Sin restricciones, sin supervisión. Ryan la miró a los ojos desde el otro lado de la mesa de conferencias. Confía en que sé lo que hago. No dudó. Sus dedos se movieron por la pantalla del teléfono con la eficiencia de la práctica, introduciendo códigos de autorización y eludiendo protocolos de seguridad que habrían tardado horas en navegar por los canales adecuados. Listo. El sistema es suyo, capitán. El título flotaba en el aire entre ellos. Reconocimiento y desafío a partes iguales. Ryan sintió que algo se enderezaba en su postura, una memoria muscular más antigua que su carrera como conserje se afirmaba. Ya no era solo Ryan Hayes, el conserje. Era el capitán Hayes, defensor de redes y guardián de secretos. La hora siguiente transcurrió con una intensidad concentrada. Ryan se movió por la infraestructura digital de Blake Technologies como un fantasma, invisible para los atacantes, todavía intentando mapear sus defensas. Plantó pistas falsas y honeypots, señuelos digitales diseñados para hacerles perder el tiempo y revelar sus métodos. Lenta y metódicamente, comenzó a cerrar la red a su alrededor. Cassandra observaba desde el otro lado de la habitación, su expresión cambiando del escepticismo al asombro, a algo que podría haber sido orgullo. Este no era el veterano destrozado que había solicitado trabajo de custodia hace 8 meses. Este era el oficial que le había salvado la vida en Afganistán. Competente, decisivo, inquebrantable bajo presión. Contacto, anunció Ryan, con la serena autoridad del mando de la misión. Tengo un rastreo en su nodo principal. El ataque está siendo coordinado desde... Hizo una pausa, leyendo coordenadas que le helaron la sangre. Desde un edificio a 6 cuadras de aquí, un almacén del distrito industrial registrado a nombre de una empresa fantasma. Las implicaciones eran asombrosas. Los atacantes no estaban al otro lado del mundo en una granja de servidores anónima. Estaban aquí en la ciudad, lo suficientemente cerca como para ver brillar las ventanas de Blake Technologies en la oscuridad. Lo suficientemente cerca como para atacar físicamente si su asalto digital fallaba. Cassandra ya se estaba moviendo, sus tacones resonando contra el suelo de mármol mientras caminaba. Llamamos al FBI, a Seguridad Nacional. Esto va mucho más allá de la seguridad corporativa. Y dile
¿Qué les pasa? La voz de Ryan era tranquila, pero cargaba con el peso de la experiencia. Que atrapamos a agentes extranjeros basándonos en el análisis de un conserje. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en convencerlos? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los atacantes se den cuenta de que los han pillado y desaparezcan? Dejó de caminar, con los puños apretados a los costados. Entonces, ¿qué sugieres? Ryan se puso de pie, sus movimientos con la fluida precisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte bajo presión. Sugiero que terminemos esto esta noche antes de que puedan reagruparse o intentarlo de nuevo. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la sala de conferencias. Pero no puedo hacerlo sola. El desafío era claro. No era el juego corporativo que llevaban meses jugando, sino algo real, inmediato y peligroso. A Cassandra Blake, directora ejecutiva de una empresa de la lista Fortune 500, le pedían que confiara su vida a un hombre al que conocía como nada más que personal de limpieza. No lo dudó. ¿Qué necesitas de mí? Acceso administrativo al sistema de seguridad de su edificio, una distracción que desviará su atención de sus computadoras. Ryan ya se dirigía a la puerta, con paso más ligero y seguro de lo que ella nunca lo había visto, y retrocediendo por si las cosas se torcían. Ryan. Su voz lo detuvo en el umbral. Cuando se giró, su expresión era seria, cargada de cosas que no se podían decir en las salas de conferencias corporativas. Lo que dije sobre deberte era en serio. Pero esto ya no se trata de deudas. Asintió, la comprensión fluyendo entre ellos como una corriente. No, se trata de asegurar que Tyler tenga un mundo seguro donde crecer. La mención de su hijo cambió algo en el aire entre ellos. De repente, esto no se trataba de espionaje corporativo, honor militar ni siquiera redención personal. Se trataba de un niño de 9 años que dormía plácidamente en un pequeño apartamento, confiando en que su padre mantendría a raya a los monstruos. 20 minutos después, Ryan se agazapó en las sombras fuera de un almacén que debería haber estado vacío. A través de las ventanas sucias, pudo ver el brillo de varias pantallas de ordenador y las siluetas de al menos 4 personas trabajando con urgencia. Configuración profesional, precisión militar. Esto era exactamente lo que esperaba encontrar. Su auricular crepitó con la voz de Cassandra. El sistema de seguridad no funciona. Tienes 10 minutos antes de que se activen los generadores de emergencia. Estaba aparcada a 3 manzanas de distancia en su Mercedes, monitoreando las frecuencias de la policía y proporcionando apoyo electrónico. No era exactamente un protocolo militar, pero tendría que servir. Ryan se movía como humo entre las sombras del edificio. Su uniforme de conserje fue reemplazado por ropa oscura que le ayudaba a camuflarse en el laberinto de equipos y contenedores del almacén. Las habilidades regresaron automáticamente. Cómo moverse sin ruido. Cómo interpretar la situación táctica de una sala. Cómo convertir equipos industriales en una cobertura. La configuración informática era impresionante. Los servidores zumbaban silenciosamente, mientras múltiples monitores mostraban diagramas de red y vectores de ataque dirigidos no solo a Blake Technologies, sino a contratistas de defensa de todo el país. No se trataba de una operación aislada. Era el comienzo de algo mucho mayor. 4 operadores trabajaban con gran intensidad. Sus conversaciones, en un inglés con acento, revelaban orígenes en Europa del Este. Hackers profesionales, pero no solo criminales. Su equipo era demasiado sofisticado. Su operación, demasiado sólida. Esto tenía las huellas del patrocinio estatal por todas partes. El teléfono de Ryan vibró con un mensaje de texto. No era de Cassandra, sino de Tyler. Papá no puede dormir. ¿Cuándo vuelves a casa? Las inocentes palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Su hijo estaba despierto, probablemente preocupado por la tarea o el examen de matemáticas del viernes. Preocupaciones normales de un niño de 9 años en un mundo que estaba a punto de volverse mucho más complicado. Respondió rápidamente. Pronto, amigo.
Papá está terminando de trabajar. Vuelve a dormir. La mentira. Sabía amargamente, pero algunas verdades eran demasiado pesadas para que los niños las cargaran. El operador principal hablaba por unos auriculares, coordinándose con alguien externo. Ryan. Se acercó, manteniéndose en las sombras mientras se esforzaba por escuchar la conversación. Las palabras que le llegaban le helaron la sangre. Black Technologies está asegurada, pero Hayes está resultando problemático. Sí, señor. Sabemos lo de Afganistán. Recomienden una escalada inmediata a los activos físicos. No solo conocían su historial militar, sino también su papel en la defensa de esta noche. Peor aún, hablaban de escalada. En términos militares, eso solo significaba una cosa: violencia. El auricular de Ryan crepitó. Informe de situación. La voz de Cassandra estaba tensa por la espera. Comprometido, susurró. Saben quién soy. Y están planeando algo más grande. Él ya se estaba moviendo, refugiándose en las sombras del almacén mientras su mente repasaba las posibilidades a toda velocidad. La operación había fracasado, pero había reunido suficiente información para comprender el alcance de la amenaza. Salgan de ahí ahora mismo. La voz de Cassandra transmitía la aguda autoridad de mando que había aprendido como mayor del ejército, pero Ryan ya se movía en dirección contraria, hacia las computadoras, hacia el corazón de la operación. Negativo. Voy a acabar con esto. Ryan, no seas tonto. Podemos llamar a los profesionales ahora que sabemos dónde están. ¿Y cuánto tardará eso? ¿Cuánto tardarán en desinfectar este sitio y desaparecer? Ryan estaba al borde de la instalación de computadoras, tan cerca que podía oler café y humo de cigarrillo. Mencionaron activos físicos. Eso significa que ya no son solo hackers. La implicación flotaba entre ellos, tácita, pero comprendida. Tyler estaba en casa, solo, vulnerable. Si estas personas sabían del pasado militar de Ryan, sabían de su familia. Y si estaban escalando a amenazas físicas, voy a llamar a la policía, dijo Cassandra. Hazlo. Pero no voy a esperar. Ryan ya estaba en movimiento, su plan cristalizando con precisión militar. Desactivar sus computadoras. Obtener toda la información posible, llegar a casa con Tyler antes de que nadie más descubriera dónde vivía. El enfoque tenía que ser rápido y decisivo. No había tiempo para sutilezas ni reconocimientos minuciosos. Ryan surgió de entre las sombras como una fuerza de la naturaleza. Su entrenamiento como custodio finalmente dio sus frutos de forma inesperada. Sabía exactamente cómo moverse por espacios abarrotados, cómo usar el equipo como arma, cómo convertir un almacén en un campo de batalla. El primer operador cayó antes de que pudiera siquiera gritar una advertencia. El codo de Ryan lo alcanzó detrás de la oreja con precisión quirúrgica, no lo suficiente como para causarle daño permanente, pero sí lo suficiente como para poner fin a su participación en las actividades de la noche. El entrenamiento militar enfatizaba el uso de la fuerza mínima necesaria, pero necesaria era un concepto flexible cuando la seguridad nacional estaba en juego. El segundo operador intentaba alcanzar algo que definitivamente no era un teclado cuando la bota de Ryan lo alcanzó en el plexo solar. El hombre se desplomó como un traje barato, jadeando mientras su arma resbalaba por el suelo del almacén. 2 abajo, 2 por delante. Pero los operadores restantes eran profesionales. Se dispersaron al primer indicio de problemas, usando el laberinto de equipos del almacén como cobertura mientras se reagrupaban. Ryan podía oírlos coordinar sus movimientos, sus voces agudas con precisión táctica. Ya no eran simples hackers. Eran soldados. Agentes federales, suelten sus armas. El grito provenía de varias direcciones mientras las luces tácticas inundaban el almacén. Ryan se agachó detrás de un contenedor. La confusión se convirtió en alivio. La caballería había llegado. ¿Pero de quién era la caballería? Disparos estallaron desde 3 direcciones diferentes. Quienquiera que fueran estos agentes federales,
no estaban interesados en tomar prisioneros. El almacén se convirtió en una galería de tiro con Ryan atrapado en el medio, mientras las armas automáticas convertían los equipos informáticos en confeti caro. Su auricular crepitaba con estática y la voz de Cassandra. FBI, 20 agentes, helicóptero en camino. El resto se perdió en el caos de las conversaciones tácticas por radio y los disparos. Ryan se mantuvo agachado y avanzó con rapidez, abriéndose paso hacia la instalación informática, mientras agentes federales y agentes extranjeros pintaban las paredes del almacén con plomo. Los discos duros eran su prioridad ahora. La información almacenada en esas máquinas podría evitar que esto volviera a ocurrir. Una figura emergió de las sombras frente a él. El centro de la masa, con el rifle apuntando. Ryan reconoció el equipo táctico, la postura profesional, la serena precisión de alguien acostumbrado a la violencia. Pero el rostro tras el arma le heló la sangre. «Hola, capitán», dijo el hombre en un inglés con acento. Lo estábamos esperando. El almacén quedó en silencio a su alrededor, los disparos reemplazados por la tensión eléctrica de un enfrentamiento. Ryan comprendió con total claridad que esto nunca se había tratado de tecnologías Blake. Se había tratado de él, de sacar al capitán Hayes de su escondite y ajustar cuentas en Afganistán. Yuri Petro, dijo Ryan, reconociendo el rostro de los informes clasificados. Pensé que estaba muerto. Los informes sobre mi muerte fueron muy exagerados. La sonrisa de Petro no transmitía calidez. Pero sus hombres en el Mont no fueron tan afortunados. Tampoco lo será su hijo a menos que se muestre cooperativo. La amenaza golpeó a Ryan como un golpe físico. Tyler solo en casa, vulnerable. Todo lo demás, el espionaje corporativo, la redada federal, incluso su propia vida, pasó a un segundo plano ante ese único hecho abrumador. ¿Qué quiere? La voz de Ryan era firme, pero su mente repasaba a toda velocidad las posibilidades tácticas. Demasiado lejos de la cobertura, demasiados ángulos de aproximación. Y en algún lugar en la ciudad, su hijo dormía plácidamente, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Justicia, respondió Petro. Por 3 buenos soldados que murieron porque elegiste salvar a un oficial de inteligencia en lugar de proteger a tus propios hombres. El rifle permaneció firme, centrado en el pecho de Ryan. ¿Los recuerdas? Sí. Kowalski, Martínez, Thompson. Ellos también tenían familias. Los nombres golpeaban más fuerte que las balas. Ryan los recordaba a todos. Rostros jóvenes llenos de convicción y coraje, abatidos. En un tiroteo infernal, mientras él tomaba decisiones imposibles en circunstancias. Imposibles. Había cargado con sus fantasmas durante años, preguntándose si podría haber hecho las cosas de otra manera. Pero el rostro de Tyler flotaba en su memoria, inocente y confiado. Algunas decisiones eran simples, incluso cuando te rompían el corazón. Lo recuerdo, dijo Ryan en voz baja, y volvería a tomar la misma decisión. El dedo de Petro se tensó en el gatillo. Pensé que dirías eso. El disparo fue ensordecedor en el silencio del almacén, pero Ryan sintió sin impacto, sin el dolor abrasador de las heridas de bala. En cambio, Petrov giró de lado, con su rifle resonando en el suelo de cemento. Detrás de él, Cassandra Blake estaba de pie con una pistola humeante en las manos, el rostro pálido pero decidido. Mayor Blake, Ejército de los Estados Unidos, anunció sin dirigirse a nadie en particular. Algunas deudas valen la pena pagarlas. El resultado fue un caos. Y papeleo a partes iguales. Agentes federales invadieron el almacén mientras los paramédicos atendían a los heridos y los técnicos de la escena del crimen catalogaban las pruebas. Ryan estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, viendo salir el sol sobre una ciudad que no tenía ni idea de lo cerca que había estado de la catástrofe. Cassandra lo encontró allí. Cuando la adrenalina finalmente desapareció, reemplazada por un agotamiento profundo y la
Necesidad desesperada de ver a su hijo. Parecía mayor a la luz de la mañana, agotada por una noche que había despojado las apariencias corporativas y revelado al soldado que se escondía debajo. Tyler está a salvo, dijo sin preámbulos. El FBI tenía unidades vigilando su apartamento desde el momento en que identificamos la amenaza. Durmió durante todo el proceso. El alivio inundó a Ryan como agua tibia, lavando horas de tensión y miedo. Su hijo estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Todo lo demás eran solo detalles. La información en sus servidores, dijo. ¿Qué tan grave era? Tan grave como para evitar la muerte de mucha gente buena. Cassandra respondió, la operación fue más grande de lo que pensábamos. Contratistas de defensa en 6 países, sistemas de comunicación militar, redes satelitales. Se sentó a su lado en el parachoques de la ambulancia. Anoche salvaste a más que solo Black Technologies. Se sentaron en un cómodo silencio, observando a los agentes federales cargar equipos informáticos en camionetas sin identificación. El almacén que había sido un campo de batalla se estaba convirtiendo en una escena más del crimen. Sus secretos, empaquetados y etiquetados para su presentación en el tribunal. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Ryan. La sonrisa de Cassandra era cansada, pero genuina. Ahora te vas a casa con Tyler. Y el lunes empiezas tu nuevo trabajo como directora de seguridad en Black Technologies. Señaló el almacén. Creo que has demostrado con creces tus cualificaciones. La oferta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno había imaginado hacía 12 horas. El capitán Hayes había regresado de su exilio, pero la pregunta seguía en pie. ¿Qué quería hacer a continuación? El salario podría ser una ligera mejora respecto a tu puesto actual, añadió Cassandra con humor irónico. Lo suficiente para comprar unos zapatos escolares decentes. De todos modos. Ryan sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de orgullo y desesperación que llevaba meses apretándose. Tyler tendría esos zapatos nuevos. Más que eso, tendría un padre que volvería a estar orgulloso de su trabajo. Hay una condición, dijo Ryan. Dime cuál. Quiero crear un fondo de becas para familias militares con dificultades económicas. Su voz era firme, pero Cassandra podía oír el peso de sus recuerdos. Llámalo el Fondo Conmemorativo Thompson Martínez Kowalski. Asintió, comprendiendo la importancia sin necesidad de explicaciones. Algunas deudas solo se podían pagar al futuro, nunca al pasado. Listo. 2 semanas después, Ryan estaba en su nueva oficina en el piso 20 de Black Technologies, observando a Tyler explorar el espacio con el entusiasmo de un niño de 9 años. El niño estaba impresionado por la vista, por las sillas de cuero, por la configuración informática que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Papá, ¿de verdad trabajas aquí ahora? Los ojos de Tyler estaban abiertos de par en par, con asombro y orgullo a partes iguales. Esto es, amigo. Ryan se arrodilló a la altura de su hijo, alisándole el nuevo uniforme escolar. ¿Qué te parece? Creo que es genial. Tyler hizo una pausa, procesando algo con la seria consideración que los niños dedican a las preguntas importantes. ¿Significa esto que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero? La pregunta golpeó a Ryan inesperadamente. Durante meses, había intentado proteger a Tyler de la realidad de sus dificultades económicas, pero los niños notaban más de lo que los adultos creían. Significa que vamos a estar bien. Tyler asintió solemnemente, y luego se iluminó con la resiliencia de un niño. ¿Puedo decirles a mis amigos que mi papá ahora es como un superhéroe? Ryan rió, sintiéndose más ligero que en años. No soy un superhéroe, amigo. Solo soy bueno con las computadoras y deteniendo a los malos, añadió Tyler con naturalidad. Eso es lo que hacen los superhéroes. Desde él en la puerta, Cassandra observaba el intercambio con algo que podría haber sido anhelo. Había llamado, pero ninguno de los 2 hombres había notado su llegada.
La escena era demasiado perfecta para interrumpirla. Padre e hijo planeaban un futuro que incluía zapatos nuevos, fondos para la universidad y toda la seguridad que les faltaba. Disculpa la interrupción, dijo finalmente. Pero hay alguien aquí que quiere verte, Ryan. Tyler se enderezó, repentinamente tímido en presencia de la importante dama con la que trabajaba su padre. Pero la sonrisa de Cassandra era cálida y genuina al dirigirse a él directamente. Tú debes ser Tyler. Tu padre me ha contado mucho sobre ti. ¿De verdad? Tyler miró a su padre con sorpresa y orgullo. Está muy orgulloso de ti, confirmó Cassandra. Y entiendo por qué. El visitante resultó ser un agente federal con noticias sobre la investigación más amplia. El allanamiento al almacén había descubierto redes de inteligencia que abarcaban 3 continentes, previniendo ciberataques que podrían haber paralizado las comunicaciones militares durante operaciones. El trabajo de Ryan no solo había salvado a Black Technologies, sino que potencialmente había salvado vidas en zonas de combate activas. Después de que el agente se fuera, Ryan encontró a Cassandra esperando en la sala de descanso ejecutiva, contemplando el horizonte de la ciudad con la expresión contemplativa que él había aprendido a reconocer. Estaba procesando algo, analizando las implicaciones con la precisión metódica de alguien acostumbrado a tomar decisiones de mando. ¿Arrepentimientos?, preguntó, acomodándose en la silla frente a ella. ¿De qué? Contratarte, confiar en ti, dispararle a un agente ruso en un almacén. Su sonrisa contenía un toque del humor seco que los había guiado a ambos a lo largo de sus carreras militares. Sin arrepentimientos, ni siquiera de la propuesta de matrimonio. La pregunta los sorprendió a ambos. Había sido una broma, una llamada al desafío que lo había iniciado todo. Pero con la luz de la tarde filtrándose por las ventanas del suelo al techo, y la risa de Tyler resonando desde la oficina exterior, se sentía menos humor y más posibilidad. Eso era un desafío, no una propuesta, dijo Cassandra con cuidado. Gran diferencia. ¿Lo es? Ryan la miró a los ojos por encima de la mesa. Porque estoy bastante seguro de que gané. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para expresar. Habían pasado juntos por la guerra, el espionaje corporativo, los tiroteos en almacenes y las investigaciones federales. Se habían salvado la vida mutuamente y se habían confiado secretos que podrían derrocar gobiernos. Pero sentarse en una sala de descanso a discutir posibilidades con un café se sentía como la conversación más peligrosa que habían tenido. Tyler tendría que aprobarlo, dijo Cassandra finalmente, con voz cuidadosamente neutral. Tyler ya piensa que eres genial, respondió Ryan. Me dijo que eres la superheroína más guapa que ha conocido. Superhéroe. Al parecer, detener a los malos te convierte en superhéroe. Tiene muy claros los criterios. La risa de Cassandra fue genuina y desprevenida. El sonido de alguien que había encontrado algo que ella no se había dado cuenta de que estaba buscando. Bueno, si Tyler lo aprueba, ¿es un sí? Es un tal vez, corrigió. Pero su sonrisa suavizó el tono de sus palabras. Pregúntamelo de nuevo cuando lleves más de 2 semanas como jefa de seguridad. Trato hecho. Ryan se levantó y extendió la mano por encima de la mesa. Pero debo advertirte que no pienso perder 2 veces. Su apretón de manos fue firme y cálido, con promesas que ninguno de los dos estaba listo para hacer en voz alta. Yo tampoco. 6 meses después, la boda fue una ceremonia pequeña y privada, celebrada en la sala de conferencias ejecutiva de Black Technologies, donde trabajaron juntos por primera vez para salvar la empresa. Tyler fue el padrino, luciendo un traje que realmente les quedaba bien y zapatos que no dejaban entrar la lluvia. La ceremonia fue oficiada por un capellán retirado del ejército que había servido con los novios en diferentes cargos. Los votos fueron sencillos y sinceros, pronunciados por 2 personas que habían aprendido que el amor puede crecer en los lugares más inesperados. Ryan prometió protegerlo y cuidarlo, ser digno de la confianza que se le otorga libremente.
Cassandra prometió estar a su lado, enfrentar juntos cualquier batalla que se les presentara. La contribución de Tyler a la ceremonia fue una tarjeta hecha a mano que decía: «Bienvenida a nuestra familia, mamá. Papá dice que eres el mejor superhéroe de la historia». Y estoy de acuerdo. La recepción se celebró en la misma sala de conferencias con un catering muy superior al habitual almuerzo corporativo. Agentes federales que se habían hecho amigos durante la investigación se mezclaron con empleados de Black Technologies, quienes aún se estaban adaptando a la transformación de su antiguo conserje en su nuevo jefe de seguridad. Durante el primer baile, Cassandra le susurró al oído a Ryan: «Entonces, ¿qué sigue para nosotros, señor Hayes?». Ryan la giró suavemente, al ver a Tyler en la mesa de postres, hablando animadamente con otros invitados sobre las hazañas heroicas de su padre. El chico había ganado confianza y seguridad financiera, convirtiéndose en el joven que siempre tuvo el potencial de ser. «Ahora, seguimos construyendo algo que valga la pena proteger», respondió Ryan. «Y nos aseguramos de que Tyler crezca sabiendo que a veces los buenos ganan». La música seguía sonando y bailaron, rodeados de la vida que habían construido juntos. Imperfecta, inesperada y por la que valía la pena luchar. Afuera, la ciudad se extendía en todas direcciones, llena de gente que seguía con sus vidas sin darse cuenta de las amenazas que se habían detenido, las batallas que se habían ganado en salas de conferencias corporativas y almacenes industriales. Pero en ese momento, el mundo era exactamente tan grande como una sala de conferencias, una pequeña familia y la promesa de que a veces los desafíos podían florecer en algo hermoso. El conserje se había convertido en jefe de seguridad. La reina de hielo se había convertido en esposa y madre. Y Tyler Hayes había obtenido no solo seguridad financiera, sino una familia completa. El cuento de hadas era real, construido no sobre magia, sino sobre coraje, confianza y el simple reconocimiento de que a veces las victorias más importantes eran las que se luchaban por las personas que se amaban. Ryan Hayes había aprendido. Había aprendido esa lección en Afganistán, la había olvidado durante meses de dificultades económicas y la había redescubierto en el lugar más inesperado. Al caer la noche y al comenzar a marcharse los invitados, Tyler se acercó a sus padres recién casados con una pregunta que cargaba con todo el peso de la necesidad de certeza de un niño. «Esto significa que ahora somos una familia de verdad, ¿verdad? Para siempre». Ryan y Cassandra intercambiaron miradas por encima de su cabeza, comunicándose con la voz muda que las parejas desarrollan cuando han pasado por batallas juntos. «Para siempre», dijeron al unísono, y la sonrisa de Tyler era tan brillante que llenó de energía todo el edificio. El desafío había sido simple: «Derrótame y me casaré contigo». La victoria había sido inesperada: descubrir que algunos premios valen más de lo que nadie podría haber imaginado, y el matrimonio resultante se construyó sobre los cimientos más sólidos posibles: respeto mutuo, peligro compartido y la absoluta certeza de que juntos podrían afrontar cualquier cosa que el mundo les pusiera por delante. Años después, cuando Tyler tuvo la edad suficiente para comprender la historia completa, les preguntaría a sus padres sobre aquella noche en el almacén, sobre la elección entre la seguridad y hacer lo correcto. Y le contarían lo que habían aprendido con la experiencia, que a veces las batallas más importantes no se libraban por la gloria ni el reconocimiento, sino por el simple derecho a volver a casa con la gente que amaba. El conserje se había ganado el corazón del director ejecutivo, pero aún más importante, había recuperado su propia identidad y construido un futuro digno del orgullo de su hijo. El desafío había sido más que un matrimonio. Se había tratado de segundas oportunidades, del coraje de ser vulnerable y de reconocer que a veces el amor crece mejor en el terreno fértil del respeto mutuo y un propósito compartido. Y al final, todos habían ganado algo que valía la pena conservar.